El 31 de octubre, el mundo entero celebra el dios del mal. El trato de Halloween es totalmente distinto. El tema principal de esta fiesta es la muerte, el ocultismo y el satanismo. ¿Cuál es el origen de la fiesta de Halloween? ¿De dónde procede? De que usted sepa que esto surge de pueblos que eran conocidos como los pueblos celtas y de la religión que ellos practicaban, que era el druismo. Ese druismo tiene raíces satánicas. El video de hoy tendrá un formato diferente al que normalmente hago. Un video que trata de transmitir un poco de la historia de el Halloween, basado en libros y textos, los cuales hoy en día esta información la podemos obtener en cuestión de segundos. De ninguna manera estoy aquí para criticar o convencer a nadie. Es un proyecto el cual he tenido en mente por algunos años y me decidí a concretarlo. ¿Alguna vez escuchaste que Halloween era una celebración diabólica? ¿Entendías lo que significaba la palabra pagano? ¿Asociaste o pensaste que el pagano y creer en el diablo significaba lo mismo? Alguien alguna vez me dijo, la historia es de el que la cuenta. Miles de personas viven aterrados por la creencia incorrecta de esta celebración, una creencia más antigua que el propio cristianismo, los cuales la adoptaron como propia para después volverla a rechazar. En este video te contaré el significado de estas celebraciones de otoño y el por qué posiblemente los religiosos estén pesarosos con esta tradición. Comenzamos. Hace más de 2500 años en la Europa occidental, para ser más específicos, en Irlanda, el Reino Unido y el norte de Francia, existía una colección de tribus conocidos como los celtas. Esta comunidad compartía tradiciones muy similares, como el dialecto, cultura y creencias religiosas. Entre sus celebraciones existía una muy particular, la celebración de Samhain, la cual para ellos el 1 de noviembre era el Año Nuevo. Estos tiempos marcaban el fin del verano y comenzaban un invierno oscuro y frío, el cual normalmente se asociaba con la muerte. Los celtas creían que la noche previa a el Año Nuevo, o sea, la noche entre el 31 de octubre a el 1 de noviembre, se abría un portal el cual el mundo de los vivientes y el mundo de los muertos entrelazaban, así dejando a toda una clase de espíritus y fantasmas entrar a la tierra. La cosecha de cultivos antes de esta fecha era primordial, ya que se creía podían arruinarla después de este día. También se creía que los clérigos religiosos poseían la habilidad de predecir el futuro de este invierno, dándole a su gente cierta certeza de que todo iba a salir bien durante estos meses fríos y oscuros. Para celebrar esta fecha se fabricaban hogueras inmensas, las cuales se consideraban sagradas. Aquí los celtas obsequiaban ofrendas como parte de su cosecha y sacrificios de animales. También en esta celebración, los celtas usaban las cabezas y pieles de animal para disfrazarse y jugar a leerse la suerte entre los que participaban. Cuando esta celebración terminaba, todos regresaban a sus hogares e incendiaban una fogata, la cual se mantenía prendida hasta que salieran los primeros rayos del sol. Muchos historiadores aseguran que esta celebración duraba 3 días, la cual comenzaba el 31 de octubre a el 2 de noviembre. Esta celebración no solo representaba la transición entre el verano al invierno, sino también representaba el cambio entre 2 temporadas, una fecha que no era ni una ni otra. Los humanos no estaban atados a las leyes de un mundo real, sino espiritual. Una fecha la cual era considerada como tiempo de paz. Para el año 43 después de la muerte de Cristo, el Imperio Romano había conquistado la mayoría del territorio celta, y al paso de 400 años de haber reinado estas tierras, se fusionaron 2 celebraciones romanas con las tradiciones celtas que vinculaban fuertemente a la celebración de Samhain. Los romanos conmemoraban a los muertos en febrero. El 2 de noviembre celebraban a Pomona,
la diosa de los árboles y las frutas. Para el año 609, el Papa Bonifacio IV decide mover esta festividad romana de Todos los Santos a el 1 de noviembre. Es importante mencionar que el cristianismo no acepta la cultura a la celebración de los muertos, así que intercambió el significado a el Día de los Santos. Para ese entonces el sincretismo entre culturas se transforma por tercera ocasión. Los celtas y sus fuertes tradiciones seguían vigentes hasta que en el siglo IX la Iglesia decide oficialmente celebrar el Día de los Santos el 2 de noviembre, condenando a toda celebración que tuviese que ver con las festividades de Samhain. Para entender el significado de Halloween surge desde aquel entonces. La palabra Hallow significa santo y All Hallows significa todos los santos. La palabra Eve se usa como para describir como la noche antes de. Por ejemplo, Nochebuena en inglés se diría Christmas Eve. Pero volviendo al significado de la palabra, los celtas comúnmente le llamaban a esta fecha el 31 de octubre como All Hallows Eve, la noche de todos los santos, que con el paso del tiempo, quizás por modismos, la palabra se convirtió en una sola como Halloween. Así que si alguien te quiere convencer que los orígenes de Halloween tienen mensajes ocultistas e inclusive satánicos, la verdad es que a raíz de la influencia cristiana, Halloween fue aceptado como un día santo para después demonizarlo y forzar a sus creyentes que se celebrara a como la iglesia queriese que se celebrara. Y no, los druistas no son satánicos como algunos los etiquetan. Estos tenían una parte importante en la sociedad celta, siendo miembros de un tipo de clase elevada sacerdotal, los cuales también practicaban la medicina, la astrología, eran filósofos y magos. Cuando el general romano Julio César descubrió a los druidas en su intento de conquistar a Galia y Gran Bretaña, su percepción sobre esta clase que demandaba cierto respeto fue descrita por él mismo como el culto divino. Espero que te haya gustado la información de este video. Para la próxima, haré un breve análisis de el Día de los Muertos, una celebración que nos distingue culturalmente como mexicanos, y quizás podamos comprender de dónde y por qué celebramos esta tradición. Si te gustó este video y te gustó la información, regálame un like y compártelo. Suscríbete y presiona esa campanita de notificaciones para que no te pierdas de futuras publicaciones. Halloween y Día de los Santos poseen el mismo significado.